misericordia. Queremos ver Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana les invito a que se pongan de pie. Vamos a estar dando inicio a la escuela dominical. Damos gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de estar un día más aquí. Amén. Así, hermanos, les voy a pedir que abran su Biblia en Proverbios. Vamos a estar leyendo ahí en Proverbios capítulo 4. Vamos a estar leyendo del versículo 20 en adelante. Proverbios capítulo 4. Amén, en el versículo 20 en adelante. Me indica con un amén cuando lo tenga listo. Dice así la palabra de Dios. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Hasta ahí, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar en esta mañana. Amén. Y agradecer al Señor por su misericordia. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque nos bendices, nos das, Señor, la oportunidad de estar un día más en tu casa. Y aquí estamos, Señor, agradecidos por tu misericordia y por tu fidelidad. Pedimos, Señor, por la escuela dominical, bendigas a cada uno, Señor, en estas clases. Que la enseñanza que se va a compartir esta mañana sea de edificación para cada uno de nosotros, Señor, tanto los adultos, Señor, como los más pequeños. Bendice a cada uno, Señor, bendice a los maestros, apresura los pasos de los que vienen en camino y que esta mañana, Señor, todos seamos edificados en tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Y así, hermanos, amén. Vamos a cantar este canto y después de ello vamos a nuestras clases. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Como tú.
sí, hermanos, pueden ocupar sus lugares y estamos pasando nuestras clases. Qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios. Josué. Ay, hermana Laura, la siento muy cerca. Sí, ¿verdad? Le pusieron las sillas muy enfrente. Bien, Josué, bájame más, hijo, estoy muy alto aquí. ¿Me dices cuando ya? ¿Ya? Ok, bájale un poco más, hijo. Estoy muy alto todavía. Y luego ya nomás revisa switcher, por favor. Bien, muy buenos días, hermanos, en esta mañana. Bienvenidos a la escuela dominical. El día de ahora vamos a estar abordando un nuevo tema, hermanos, en relación a lo que es el tema general que hemos estado considerando en relación a cuál camino. Hasta este punto ya llevamos 3 movimientos religiosos o 3 religiones que tienen que ver específicamente qué es lo que la Biblia enseña en relación a lo que ellos enseñan. Y esta semana, hermano, vamos a entrar en un nuevo tema, lo que viene siendo una de las religiones también conocidas dentro de nuestro alrededor, y precisamente son los adventistas. Así que quisiera iniciar preguntando, porque hoy es la clase de introducción, hoy vamos a ver en términos generales acerca de este movimiento religioso. Qué impresionante es cómo es que no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, la capacidad que el hombre tiene para poder formar diferentes credos, cuando no están dentro de la Biblia, pasamos por alto muchas cosas. Y para ello, precisamente, hablar acerca de los adventistas es hablar de uno de los que se le considera en términos actuales el quinto movimiento religioso de mayor crecimiento en la actualidad, hermanos. Los adventistas actualmente están creciendo rápidamente, están creciendo sustancialmente a nuestro alrededor, y vale la pena estudiar a la luz de la palabra de Dios cuáles son sus pensamientos en relación a la escritura. Pero para ello yo quisiera preguntar, hermanos, ¿quién tiene amistades adventistas? Levante su mano, por favor. ¿Nadie? ¿No se junta más que con puros cristianos? Van a carrera. Bien. No, yo no me junto con la chusma. ¿Conociste una persona? Bien. ¿Alguien más, hermanos? Mano Daniel. Bien. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, no se preocupe. Precisamente hoy vamos a estar abordando este movimiento porque algo que yo he notado mucho es que cuando se habla de los adventistas, generalmente se tiene la impresión que son cristianos. Y digo generalmente se tiene la impresión porque en realidad, hermanos, este movimiento sí tiene unas enseñanzas que de acuerdo a la Biblia no son precisamente trazadas correctamente. Hemos enseñado con el paso de las semanas, de los meses, inclusive de los años, que una de las cosas que más nos debemos de cuidar es lo que escuchamos, lo que nos relacionamos, con lo que inclusive aprendemos cuando escuchamos algún sermón, algún mensaje. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo he escuchado la radio, yo le voy moviendo la radio hasta que encuentro predicaciones generalmente. Y de repente cuando las estoy escuchando, empiezo a escuchar algunos asuntos teológicos que me llaman la atención. Y luego sigo escuchando y me doy cuenta y detecto de dónde pertenece ese movimiento religioso. Actualmente los adventistas aquí en El Paso, Texas, tienen presencia, no solo tienen presencia, sino que también en el canal o en los canales locales también ya han tenido auge, así que ellos ya tienen también su propio canal en relación aquí al área del Paso, Texas, la radiodifusora también, el internet también. Y algo que me llama mucho la atención es que vuelvo a repetir, se tiene la impresión que un cristiano es un adventista. Y vamos a ver esa separación o ese contexto de acuerdo a la Biblia, si realmente cuando se habla acerca de los adventistas se habla de un movimiento cristiano, de una idea cristiana, o se está hablando de algo que puede poner en peligro lo que son los ejes del cristianismo, que entre ellos es precisamente la salvación por medio de la expiación a través de Jesucristo, que en realidad ese es el eje de nuestra salvación, hermanos, la salvación por medio de la redención de nuestro Señor Jesucristo.
Así que cuando hablamos de ellos, el día de ahora vamos a abordar su historia y sus fundadores. Hago este comentario porque yo sí tengo conocidos que son adventistas, hemos conversado, ellos son los que generalmente se le conocen como los sabatistas. No sé si ha escuchado esa frase, se les llaman sabatistas porque obviamente ellos impulsan mucho el día sábado. Es otro de los temas que vamos a estar viendo, pero también vamos a hablar acerca de dónde viene la palabra adventista o de dónde la formularon. Así que ellos en sí de manera oficial se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que actualmente está compuesta por 3 grupos. Así que vamos a verlo de la siguiente manera. Hablar de la Iglesia Adventista generalmente se relaciona con los sabatistas o guardar el sábado. La razón es porque en uno de sus puntos doctrinales, es uno de sus puntos principales doctrinales. Dice, ¿por qué debemos estudiar sus doctrinas? A pesar de que puede haber afinidad en algunos asuntos doctrinales, también existen otros que tienen que ver con el rechazo absoluto de una perspectiva bíblica. ¿Sabía usted que históricamente hablando, lo vamos a estar viendo más adelante, pero lo abro para que se vaya introduciendo la clase? ¿Sabía usted que tanto como los adventistas como los testigos de Jehová tienen casi las ideas similares, hermanos, en su doctrina? ¿Sí lo sabía eso? Y qué interesante es porque los testigos de Jehová, sin ningún problema, podemos encontrar a la luz de la palabra de Dios que hay muchas contradicciones y malas interpretaciones. Pero los adventistas, al tener reuniones cristianas, como se hacen llamar, en donde hay alabanza, en donde hay adoración, en donde hay aparente mover del Espíritu Santo, en donde hay una doctrina de un Dios trino, donde hay un pecado que se advierte, se previene, se enseña una salvación, una santidad. Cuando se traza esto desde una perspectiva doctrinal, podemos ver tanta similitud entre los testigos de Jehová y los adventistas. Y hay una razón el por qué. Y es porque precisamente ambos pertenecen a un fundador. Allá a finales del siglo XIX, Guillermo Miller era un pastor bautista, que ahorita vamos a hablar acerca de él. Este pastor bautista tenía una idea, que también vamos a mencionar sobre de ella, y una vez que él encuentra que esa idea era incorrecta, dice la historia que de esa idea que él enseñó, surgieron grupos, y de esos grupos nacieron precisamente Carlos Russell, y también de ese mismo grupo también surgieron lo que viene siendo los elenewaitistas, como se le conoce, porque ellos también tienen su propio profeta. Algo que quiero recalcar, lo que hemos visto hasta ahorita en relación a los testigos de Jehová, a los mormones, a los católicos y a los adventistas, es lo siguiente, hermanos. Estos 4 movimientos religiosos, todos tienen sus propios profetas. ¿Cuál es la diferencia entre esos a comparación del cristianismo? El cristianismo no tiene profetas que estén interpretando la Biblia, porque una de las reglas principales de la palabra de Dios, ¿cuál es, hermano Pablo? ¿Se acuerda? Claro que sí, la Biblia es su propio intérprete y nuestra doctrina está basada en la doctrina apostólica por medio de la gracia en Jesucristo. Este movimiento no es la excepción y lo vamos a estar viendo. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos están más en afinidad con el cristianismo, hay ciertos asuntos doctrinales de ellos que prácticamente están en el polo opuesto al cristianismo. Y precisamente sigo leyendo, dice, abordaremos temas como el sueño del alma. Ellos creen en el sueño del alma. El sueño del alma es una doctrina que se enseña que cuando la persona muere, la persona está en un estado prácticamente inactivo, está prácticamente en un estado oscuro y no está enterándose absolutamente de nada. Lo vamos a ver más adelante. El otro, la expiación de Cristo. Ellos tienen una enseñanza en relación al año 1843-1844, en donde ellos enseñan que la expiación de Cristo prácticamente se vino a hacer en la tierra y no en el cielo, como la Biblia lo sostiene. Y ellos enseñan, ahorita hablaré acerca de esa paradoja que ellos sostienen, y ellos enseñan que por medio de la interpretación de un capítulo de la Biblia de Daniel 8:14, que ahorita lo vamos a leer, ellos enseñan que prácticamente Cristo está cumpliendo de manera diaria la expiación de los pecados del hombre. Traducido de otra manera, cuando se le pregunta a un adventista, ¿tú eres salvo? Ellos no pueden responder que sí. Ellos generalmente responden, hasta la venida del Señor, sabré si soy salvo. Esto es interesante, porque cuando se observa a los testigos de Jehová que enseñan
que la salvación se gana por obras, y aun cuando se gana por obras, en realidad no se sabe hasta la segunda venida de Cristo. En relación a los mormones que enseñan que la salvación prácticamente de igual manera casi corre con la misma dirección, los católicos, que es por medio de los sacramentos para poder ser salvo, los adventistas corren con la misma línea. Ellos enseñan prácticamente que una persona que muere no se va a enterar si es salvo hasta el tiempo de la segunda venida de Cristo. Y el que está en vida, o el que le toca vivir la época escatológica, no se sabe si va a ser salvo hasta que se encuentre delante de Dios. En otras palabras, toda la vida que se lleva en relación a estos movimientos religiosos, se aprende sin ningún problema que la salvación no es segura en ellos. De hecho, se considera que el cristianismo es la única religión que asegura la salvación por medio de la fe en el arrepentimiento de nuestros pecados y Jesús como nuestro Salvador en nuestra vida diaria como una comunión con Dios. La Biblia sí enseña en cientos de argumentos sobre la teología de la soteriología, sí enseña abiertamente la Biblia que la salvación del hombre se obtiene en vida y a la misma vez, por fe, por medio de la esperanza, como lo enseñaron los apóstoles, sabemos que vamos hacia nuestro lugar de reposo, nuestro descanso, nuestra recompensa, etcétera, etcétera, como la Biblia lo enseña. Y dice aquí, Satanás, también ellos tienen una idea en relación a Satanás. Prácticamente ellos creen que Satanás va a ser aniquilado, hermanos. No existe un infierno para los adventistas. No existe un lugar en donde las personas van a sufrir. ¿Por qué? Porque Dios es tan bueno y tan misericordioso que cómo va a expresar castigo, odio, reprensión, condenación sobre una humanidad a la cual él mismo le expresó amor, que eso es prácticamente algo irracional desde la perspectiva legal aún de la misma justicia. El juez no es malo por emitir un juicio, el juez es justo por emitir un juicio que proceda a condenación es por obviamente las pruebas que se desahogaron sobre el juicio. Siguiente, los sueños proféticos. Ellos también trabajan mucho los sueños proféticos, hermanos. ¿Sabía usted que ahorita nosotros nos encontramos dentro de la era cristiana, en una corriente, en un movimiento, en donde constantemente las personas expresan tener sueños y que aparentemente son proféticos? Mire, hay sueños que les llaman proféticos de un advenimiento en el contexto de algo a futuro que va a sucederle a alguien o a alguna ciudad o a alguna nación o a alguna iglesia. Hay sueños proféticos que los interpretan, que son los escatológicos. ¿Que cuáles son esos? Que prácticamente los que algunos consideran que van a suceder en los tiempos finales. Pero también hay sueños proféticos, los que se le considera de una persona que tiene como especie de revelaciones de parte de Dios. Yo cuando enseño, cuando me toca aconsejar sobre sueños, yo soy una persona, y lo digo con toda la libertad, hermanos, soy una persona escéptica. Escéptica significa que soy muy cauteloso y no me es fácil creer brevemente. ¿Por qué razón? Porque cuando usted estudia cómo funciona el sistema nervioso en relación a los sueños, a los tiempos de descanso, usted encuentra que influyen muchas cosas para que se formen imágenes y se hagan vivencias inclusive de aparente futuro. Cuando usted se va a la Biblia, usted encuentra hombres de Dios que tuvieron sueños, pero todos los sueños tuvieron cumplimientos. En la misma Biblia se sostiene. Pero los sueños que en la actualidad se dan sobre muchas personas sí merecen ser revisados, hermanos. No piense usted que si usted tiene un sueño, ay no, pues el pastor no cree en ellos. No, dije que soy escéptico, dando a entender que lo reviso mucho. Si yo me pusiera a creerle, mire, le voy a platicar algo que no suelo decir, pero como voy a tocar el tema de sueños proféticos, lo voy a expresar. Hay ocasiones en donde yo me siento con las personas y de alguna manera me cuentan que tienen sueños de mi persona. Yo a veces le digo a mi esposa, ¿yo qué ando haciendo en los sueños del hermano? ¿Qué ando haciendo en los sueños de la hermana? Yo ni sueño nada. Tan malo soy que no sueño. Y empiezo a escuchar los sueños y le voy a confesar algo. Si yo pudiera, si yo hiciera caso a los sueños que la gente tiene sobre mi persona, literalmente yo ya no estaría pastoreando, hermanos. No porque sueñen cosas raras o sueñas indebidas o cosas de pecado, no. Es que son tantas ideas que yo no puedo sostener una sola. Por esa razón es que cuando alguien me habla acerca de sueños sobre la iglesia, sobre la ciudad, sobre la nación,
sobre tiempos escatológicos, se tienen que revisar siempre con la palabra de Dios. Siempre. No puede haber la emoción de decir, lo creo. Ha habido ocasiones en donde yo le he expresado a personas que conozco de testimonio, que el Espíritu me hace sentir que sí son del Señor, que yo abiertamente lo he dicho, creo a su sueño. Y ahí sí lo creo, no hablo por hablar. Pero vivimos en una sociedad cristiana en donde muchos apóstoles y muchos profetas y muchos creyentes que ni siquiera buscan a Dios o tienen una comunión con Dios santa, están regalando sueños por todos lados. De tal manera que le hacen pensar a la iglesia, a los creyentes, a los que no conocen el Evangelio, que Dios les está hablando por medio de sueños. ¿Y sabe por qué hago tanto hincapié en ello? Precisamente porque Elena White, la profetisa del movimiento de los adventistas o de la religión de los adventistas, más adelante vamos a hablar que ella tuvo en registro escrito 2000 sueños, hermanos, entre visiones y sueños proféticos. ¿Se le hace una exageración? Sinceramente, ¿se le hace normal? No es normal. Ni aun los profetas visionarios, que fue Ezequiel, que fue Daniel, entre los más reconocidos, que fue el apóstol Pablo, ni aun entre los hombres de Dios más reconocidos se puede encontrar un número tan impresionante de tener sueños o visiones proféticas o sueños proféticos en donde Dios les habla. Por eso es que cuando se estudia la vida de Elena White, que yo no la voy a ahondar sobre su biografía de manera íntima, pero sí voy a tomar las partes que llevaron a los adventistas a pensar que Dios los estaba dirigiendo por medio de una profetisa. He conocido ministerios que se guían mucho en los sueños proféticos o en las visiones proféticas. Ahí voy a ahondar en este aspecto, que hay que tener mucho cuidado, porque no es que la iglesia no crea en los sueños o en las visiones proféticas, pero es que en primer lugar, ¿sabe cuál es el primer filtro por el cual Dios nos va a hablar? Por aquí. Y si un sueño o una visión está por encima de las instrucciones de la palabra de Dios, ¿qué cree, hermano? Lo más probable es que sea algo personal o algo confuso. ¿Y sabe por qué me detengo en este punto? Vuelvo a repetir, porque estamos viviendo una generación de cristianos que están basando mucho su relación con Dios en sueños y visiones. Y lo han utilizado como un eje para caminar con Dios. El eje que tenemos para caminar con Dios es la palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo. No hay otro eje. Y sobre de este eje entran los dones, entra la predicación y la interpretación y la enseñanza, entra la consejería, entra el discernimiento espiritual sobre don, entra la interpretación de lenguas también, pero no podemos basar la palabra de Dios o la vida cristiana como lo hicieron los adventistas en sus inicios, sobre sueños y visiones proféticas que Elena White prácticamente, vamos a hablar un poco acerca de ella, vuelvo a repetir, escribió cerca de 100 libros, hermanos. 100 son muchos, ¿eh? Es una exageración, pero está cotejado, si son ciertos, están vendiéndose en Amazon, se encuentran ahí, inclusive escribió más de 5,000 artículos, hermanos. Fue una mujer, sinceramente, que impresiona la manera en la que escribió en relación a Dios y a sus puertas interpretaciones de la Biblia. Y por último dice, y sus interpretaciones. ¿Qué fue lo que ella interpretó en base a los sueños? Ahora, continuamos. Su credo y aparentes similitudes con el cristianismo. Hoy vamos a hablar acerca de qué significa la palabra adventista. ¿De dónde proviene esta expresión? Vamos a hablar acerca de sus principales fundadores, que aparentemente se le atribuye a Guillermo Miller, pero en realidad vamos a encontrar si él fue o no fue, este pastor bautista, y a Elena White y a otros 2 más que participaron. Su historia y actividad, cómo es que ellos con el paso de los años lograron una proliferación al punto que hoy por hoy se convierten en la 5ª religión de mayor crecimiento en relación a un credo. Y siguiente, ¿qué sucedió en el famoso año de 1844? En realidad fue en 1843 y posteriormente en 1844. Ahí fue cuando iniciaron los adventistas. Sus creencias fundamentales, ellos tienen cerca de 28 creencias fundamentales. Y cuando usted se mete al sitio de los adventistas, usted encuentra una muy
muy clara similitud entre el cristianismo protestante o el cristianismo reformador y lo que viene siendo los adventistas. Siguiente, su crecimiento. Vamos a hablar acerca de su crecimiento. ¿Cuáles han sido sus estrategias para crecer que son dignas de ser reconocidas? El tipo de gobierno. ¿Quiénes los gobiernan a ellos? Ellos tienen sedes también. Guardar el sábado. Dios nos llama a guardar el sábado. Vamos a hablar acerca de ello, hermano, porque es una de sus principales doctrinas más fuertes que tienen los adventistas, el guardar el día sábado. Para ellos guardar el día sábado, no se asusten, no es estar en casa ahí sin hacer nada. Ellos simplemente, el sábado es el día que ellos dedican para el servicio al Señor, como la iglesia cristiana lo hace los domingos. Y vamos a hablar ahí explícitamente sobre la posición adventista y sobre la posición cristiana. Y posteriormente vamos a continuar también. Seguimos bajo la ley. Ellos consideran mucho la ley, hermanos. Mucho la consideran para poder hacer sus credos. Y la pregunta de nosotros sería, ¿verdad? ¿Nosotros seguimos bajo la ley, sí o no? A ver, ¿por qué no? Entonces, si ya está cumplida, ¿ya no la obedecemos? La obedecemos, pero a ver, ¿cómo está eso otra vez, hermano Daniel? Ok, entonces, cuando hablamos de las leyes, ¿a qué nos referimos? La ley, ¿en qué parte de la Biblia encontramos que las leyes morales sí las debemos de seguir, pero las leyes del sistema sacrificial no? Claro, vemos cómo el autor a los hebreos, a la iglesia judía de aquellos tiempos, si algo se dedica a interpretar y enseñar por revelación del Espíritu Santo, es la supremacía de Cristo sobre los sacrificios, en donde la gracia está por encima de la ley. En otras palabras, ya no estamos regidos bajo una ley, pero una ley sacrificial. Sin embargo, lo que vienen siendo los mandamientos morales como principios universales, eso sí los practicamos, porque los vemos inclusive vivos en el Nuevo Testamento en las cartas apostólicas. Pero lo que no vemos en las cartas apostólicas es precisamente el seguimiento, la práctica, el ejercicio de los sistemas sacrificiales. Sin embargo, ellos sí siguen mucho la ley, la obra de Cristo. Este es uno de los asuntos más delicados, hermanos. Para ellos, ¿quién es Cristo? Por muchas décadas, ellos dijeron que Cristo era Miguel, el arcángel Miguel. Actualmente, en sus reglamentos, ellos enseñan que Cristo es el Hijo de Dios. Sin embargo, no dejan en claro si para ellos es Miguel o no es Miguel en base a un texto bíblico que se encuentra en el libro de Daniel, que vamos a ahondarlo también. El otro, el sueño del alma, ya lo mencioné. La salud y dieta. ¿Sabía usted que los adventistas procuran mucho la salud y la dieta y ellos se consideran a sí mismos, muchos de ellos, el apoyo, inclusive la aceptación de una vida vegana? ¿Hay algún vegano aquí, hermanos, entre nosotros? ¿No? ¿Todos somos carnívoros? Bueno, vamos a hablar acerca de cómo es que ellos practican mucho la vida vegana. Y no es broma, hermanos, la practican mucho. Porque inclusive dentro de sus programas televisivos de proliferación o de internet o su consejería, la basan mucho en la salud y el cuerpo. Es cierto, en el Antiguo Testamento Dios les puso leyes alimenticias al pueblo de Israel, pero esas leyes alimenticias tenían un porqué y tenían una causa y tenían un tiempo. No son principios universales. Sin embargo, ellos los practican. Y los judíos todavía lo practican, pero porque ellos están todavía en su entendimiento bajo la ley. Pero en la gracia ya no vemos esa actividad. Pero también vamos a hablar acerca de ello. Sus profecías fallidas, a pesar de que los adventistas han cometido el atrevimiento de dar fechas exactas de la venida de Cristo, hermano, que vamos a hablar acerca de la delicadeza que hay en creer, en suponer que la venida de Cristo va a ser tal año o tal mes o tal día. Actualmente existen algunos exponentes de la Biblia, los cuales reconozco que son hombres que Dios les da el discernimiento para interpretación de la palabra de Dios. Sin embargo, vamos a estar hablando de cómo es que se corre el peligro a veces de tomar tanto lo que se le conoce la teología de la numerología
o de los números y la llevan a una matemática de una manera tan aparentemente lógica que llegan concluyendo que la Biblia nos puede dar una especie de codificación de la venida de Cristo. En realidad no existe. La frase que Jesús claramente dijo que Él vendrá, ¿cómo dijo? Como ladrón en la noche. Yo creo que esa es la frase tan clara que nos da a entender, no sabes cuándo. Por más que estudies, por más que leas, por más que explores, por más que intentes interpretar, no sabes cuándo. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. El Señor, una de las razones por la que hizo eso es para que la iglesia esté apercibida. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días debemos de tener una comunión con Dios. Dijo alguien por ahí que si el Señor nos hubiera dado por ahí un seguimiento, no hombre, ya como dicen muchos, anduviéramos bien perdidos y ya cuando se aproximara ahí las fechas, nos empezábamos a santificar, ¿verdad? Sí, hermano Daniel. Eso es cierto. Todavía más. De hecho, uno de los puntos doctrinales sobre la escatología más interesantes es que se levantarán las naciones en contra de Israel. Y alguien dijo por ahí en el internet, una persona que sigo, dijo que alguien le lance un misil a Israel, no te asustes, cristiano, no significa que Cristo viene, por favor. ¿Por qué lo decía? A manera de sarcasmo, dando a entender que no podemos estar fijando que porque le mandan un misil a Israel, ya vamos a estar pensando que ya Cristo viene. Y ahorita actualmente, todos esos exponentes de la Biblia, ni me atrevo a llamarlos pastores yo, exponentes de la Biblia, empiezan a levantar el polvo y a formar sensacionalismo sobre la venida del Señor. La venida del Señor no se debe predicar en base a Israel, se debe predicar en base a la salvación de mi relación con Dios de manera continua, hermanos. Así de simple. Así es como se debe vivir la vida en Dios. No en pensando a ver cuándo Cristo viene. Él va a venir y como ladrón en la noche, y el que esté preparado, como las vírgenes, como otras parábolas, como otras enseñanzas, Mateo 24, va a estar preparado. El que no, lamentablemente, pues se puede perturbar. Siguiente, el castigo eterno, para ellos, ¿cómo lo interpretan? Ya lo mencioné. Y por último, ¿son cristianos? Vamos a llegar a esa conclusión si en verdad los adventistas los podemos considerar reformadores, protestantes, o en realidad se entran en una clasificación como algunos lo llaman sectas. O solamente hay sectas o solamente hay una doctrina ortodoxa. No existe la combinación de ambas. Afortunadamente esto es como el agua y el aceite. No se puede mezclar la verdad con la mentira. O te sostienes en una verdad o te sostienes en una mentira, pero no las puedes combinar. No se puede. Por muy parecidas que estén, no se debe, no es sano. Así que vamos a dar inicio ahora en lo que viene siendo la historia de este movimiento adventista. Pues esta palabra primeramente vamos a definirla. ¿Qué significa adventista? La palabra adventista proviene del vocablo, obviamente, advenimiento. Dice que la cual está relacionada con la creencia que en relación al pronto regreso de Cristo o la segunda venida del Señor. Los adventistas obtuvieron ese nombre porque prácticamente se dedicaron a evangelizar, no necesariamente la salvación, sino la venida de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pregunta tan lógica con una respuesta tan lógica? Pero no es así tan fácil, fíjese. ¿Por qué la gente cuando viene a Cristo, por qué le entrega su vida al Señor? Mire, hay gente que viene y le entrega su vida al Señor porque alguien los alertó, les advirtió, los asustó y le dijo, ya Cristo viene, y la gente se arrepiente porque piensa que se va a quedar. Y mi pregunta es, ¿esa debe de ser la motivación principal para que una persona venga a Cristo? No.
La Biblia no enseña que la razón por la que una persona se deba de arrepentir es porque Cristo viene. La Biblia no enseña eso, aun cuando la Biblia nos lleva a eso. Pero la Biblia no lo enseña así. La Biblia enseña que todo pecador necesita un Salvador. Esa es la principal razón. Porque necesitamos un Salvador, porque vivimos en pecado. Y obviamente cronológicamente hablando, si nos alcanza la venida del Señor, se queda la persona. Pero no debe de ser el motor, ni el mensaje, ni el eje, ni la motivación para que una persona venga a Cristo. En los tiempos precisamente a finales del siglo XIX, allá en 1890 y tantos, el pastor Bautista se dedicó a enseñar, a predicar, a evangelizar y a llevar el mensaje por espacio de 25 años, hermanos, que Cristo ya regresaba. ¿Y sabe qué comenzó a hacer la gente de aquellos tiempos? Se comenzó a arrepentir. Y luego ahí entra aquel famoso pasaje que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Algunos predican por contienda, otros por vanagloria. Dice, pero al final de cuentas el nombre del Señor es exaltado, es glorificado, es pronunciado. Estoy de acuerdo en todo eso. Pero lo que no estoy de acuerdo es que a una persona se le presente el evangelio. Entrégate al Señor porque te puedes morir. Entrégate al Señor para que te sanes. Entrégate al Señor para que se restaure tu matrimonio. Yo conozco muchos matrimonios, sinceramente, que uno de ellos ya le entregó su vida al Señor y no se ha restaurado su matrimonio. Eso es vender un evangelio incompleto, es vender un evangelio a través de falsas esperanzas. Lo correcto es entrégate al Señor porque tú necesitas un Salvador. Y cuando le entregas tu vida al Señor, adquirirás principios para poder mejorar tu vida a tu alrededor, tu interior. Y el Espíritu Santo te guiará. Y las personas que te rodean, si tú oras por ellos, les das testimonio, les compartes la fe, Dios puede llevar el evangelio a ellos. Pero la gente no se debe de entregar al Señor, hermanos, para decirle para que su matrimonio se arregle. Eso no es el contexto apropiado. Y lo digo porque yo he estado en lugares con personas así cerquitas que le dicen a la persona, entréguese al Señor para que el Señor lo sane. Yo me quedo mirando. Y digo, ¿en serio? No te entregas al Señor para que te sane. Te entregas al Señor porque lo necesitas como tu Salvador. Y ya lo demás continúa en la relación con Dios. Que claro está que voy a reconocer que también muchos se han entregado al Señor y ahí mismo, hermanos, han sido sanados. Pero no es el evangelio correcto presentarlo de esa manera. Así que sigo leyendo, dice, a su vez, dice, son distinguidos por su observancia del sábado, el séptimo día de la semana en el calendario cristiano, gregoriano y hebreo. También se hacen llamar cristianos debido a que sus enseñanzas pues provienen de un pastor que se llama Guillermo Miller. Aunque él no fundó esta iglesia, quien era de denominación bautista, y todo basado en una profecía de Daniel 8:14. ¿Qué es lo que le sucedió al pastor Guillermo Miller? Pues el pastor Guillermo Miller comenzó a profundizar, dice la historia que comenzó a profundizar en relación a la venida de Cristo. A él le interesaba saber cuándo iba a venir el Señor. Y se encontró con el pasaje bíblico de Daniel 8:14, que viene siendo una profecía, que ahorita la vamos a ver. El punto está que esta profecía, él la hizo saber y pensar que el Señor, en el año en el que él se encontraba, ya estaba muy próxima a la venida del Señor. Se dedicó, vuelvo a repetir, a evangelizar en relación a la venida del Señor. Las personas creyeron a la manera en la que él interpretaba la palabra de Dios. Obviamente, hermano, llegó 1843, que es el primer año en donde él emitió esa profecía, y no se cumplió. Él pidió disculpas y volvió a revisar la profecía y sus cálculos matemáticos y dijo que no era ahí, que era dentro de 6 meses. Y al plazo de que llegan esos 6 meses y no se vuelve a cumplir la profecía, prácticamente ahí es cuando él dice, esto ya no está bien. Pero sus principales aliados, ahorita vamos a ver esos nombres, ellos le dijeron que habían recibido una revelación del Señor en donde él se había equivocado no en el año, sino no en el día, sino en el año. Y no era 1843, era 1844. A pesar de que por tercera ocasión la profecía falló, la iglesia adventista se logró consolidar. Ahorita vamos a ver la historia por qué.
Así que, ¿qué es lo que dice precisamente Daniel 8:14? Bueno, Daniel 8:14 es una profecía, hermanos, que el Señor le dio al profeta Daniel en relación a lo que venía siendo el cumplimiento de la redención de Cristo. Sin embargo, ese cumplimiento no estuvo en Cristo como se interpreta, sino Cristo es la sombra en relación a lo que iba a pasar con Israel. Y dice el texto aquí, dice, y aquel santo me dijo, va a tardar, ¿cuánto dice? 2300 tardes y mañanas. Después de eso, ¿qué se va a purificar? El santuario. Un versículo tan corto, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, pues en realidad este versículo es una visión que retuvo Daniel en relación a lo que se le conoce como el periodo profético en el templo de Antíoco. ¿Quién fue Antíoco? Mire, Antíoco históricamente fue un hombre, fue un líder, un rey. Cuando el pueblo de Dios se fue de una manera tan baja que volvieron de la deportación de Babilonia y llegaron y encontraron las ruinas de, pues prácticamente el templo, la ciudad destruida, y dice que Nehemías y Esdras comenzaron a la reedificación del templo, construyeron el templo y luego dice la Biblia que lloraron en el templo porque dijeron, esto no se parece para nada al templo que había dedicado Salomón al Señor. Después de ello y cuando ellos se comenzaron nuevamente a identificar como una nación, porque recuerde que ya no eran 12 tribus, ya eran 2 tribus solamente. Las otras 10 tribus se dispersaron, se mestizaron y se perdieron, hermanos. Históricamente, la Biblia enseña que estas 2 tribus, cuando volvieron nuevamente a unirse bajo las profecías de parte de Dios, dice la historia que las naciones vecinas los conquistaron. ¿Cuántos recuerdan por cuáles naciones fue conquistado Israel después de la deportación, hermano Daniel? Gracias, por los asirios. ¿Por quién más? Esos fueron los del sur. Los del norte, perdón. Por Babilonia. ¿Por quién más después? Por Grecia. Y por último, por Roma. Entonces, ahí se dice que entró precisamente este personaje Antíoco. Se dice que cuando él llegó, resumo la historia, es una historia muy buena, hermanos, que se cuenta y uno aprende mucho de ella, pero no es mi tiempo. Se cuenta que este hombre llegó y cuando llegó sabía que la adoración a Jehová era santa y sabía que los judíos no participaban, hermanos, con cerdos, ni en alimento ni en nada. Y cuenta la historia datada de los judíos, que este hombre llegó al templo y ¿sabe qué fue lo que hizo? Agarró un cerdo y lo degolló sobre los utensilios del Señor y sobre el altar del Señor. En ese instante, precisamente se dice que los judíos se molestaron mucho. Fue una profanación para los judíos, fue una burla para los romanos. Pero se dice que a la misma vez hubo un hombre que se llamaba Macabeo, que significa martillo. Este sacerdote, que sí está datado en la historia de Israel, se dice que rechazó al ejército sirio. Y precisamente gracias a ese rechazo y que Dios los ayudó, porque sí está históricamente comprobable, se dice que fue el tiempo en el que el templo se purificó y se dedicó nuevamente a Jehová. Ahora, ¿cómo se puede llegar a la conclusión? Esta es la parte histórica, después yo hablaré de la parte más ahondada a la teología. ¿Cómo se puede saber que la profecía de Daniel de 8:14 no está dedicada a 1843, sino está dedicada a 170 años antes de Cristo? Lo diré brevemente y lo explicaré después. Precisamente cuando usted hace la suma de 2300 tardes y mañanas, si usted convierte 2300 tardes y mañanas un día por año, automáticamente le va a dar a 1844, año 1844. Sin embargo, si usted data el tiempo de la profecía de 2300 tardes y mañanas de manera literal, de acuerdo a Daniel 8:14, lo va a llevar a la conversión de 170 años antes de Cristo. Ese juego de profecías y de numeraciones, como se le conoce en la Biblia, la numerología, lamentablemente, hermano, llevó a un pastor a pensar que Cristo prácticamente se aparecía en 1844, cuando Cristo ya había venido, ¿cuándo? 2000 años antes, y había cumplido con el plan redentor. Entonces, yo sé que es muy poca la información que le aporté aquí, pero después lo voy a explicar para una mejor claridad, porque si algo tiene el libro de Daniel, hermanos, es que el libro de Daniel nos ahonda mucha profecía
que se ha convertido en centro de escenario sensacionalista para muchos cristianos. Y dice aquí, sus fundadores y grupos actuales, pues Guillermo Miller, Irán Edson, José Bates y Elena White, iniciando en 1863 en Estados Unidos, dice, sin embargo, su voz profética fue Elena White. Ahora, usted dirá decir, bueno, ¿cómo es que en 1844 el pastor emitió esa profecía y en 1863 se convirtieron los adventistas en adventistas? No hay ningún problema, el pastor predicó por 25 años y después de la profecía fallida, años después salieron los adventistas porque se fueron formando. Y dice aquí, quien Elena White durante 70 años, por medio de sus visiones y sueños aparentemente inspirados por Dios y luego convertidos en testimonios, mire, le voy a decir más o menos cómo esta mujer soñaba. Se dormía, no es broma, hermano. He leído en relación a sus profecías. Se dormía, dice, yo estaba dormida y el Señor me habló en relación a los alimentos y las leyes. Y luego se levantaba por la mañana y empezaba a escribir. En otras palabras, esta mujer interpretó la Biblia. La interpretó, pero no en base sobre la propia Biblia. La interpretó sobre sus aparentes sueños. Yo no sé, lo diré con el respeto hacia una persona. Yo no sé si esta mujer tenía problemas mentales. No sé si esta mujer tenía, imaginaciones, fantasías, delirios, como se dice psicológicamente, que hay personas que pueden estar en un estado constante agudo, Víctor, ¿está de acuerdo conmigo? Y que pueden decir que ven un montón de cosas todos los días. Y la diferencia es que esta mujer las empezó a escribir. Y cuando las empezó a escribir, comenzó a tomar forma. Y otras personas las comenzaron a hacer como si fuera voz de Dios. Y esa voz de Dios, hoy por hoy, se convierten en los adventistas. Y dice por aquí, y luego, convertidos en testimonios, ayudaron a la fundación, desarrollo y crecimiento espiritual de la iglesia. Con los años se han dividido en 4 grupos, corrijo, son 4, dije 3. Los adventistas evangélicos, la Unión de Vida Adviento, la Iglesia Cristiana Adventista y la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que en realidad la que más ha proliferado, la que más ha crecido, es la que mencionó a mero abajo. ¿Quién fue Guillermo Miller? Él fue precisamente el que dijo que en 1843 Cristo volviera. Era un pastor bautista de Nueva York quien se dedicó al estudio detallado de las escrituras proféticas. Él se convenció que Daniel 8:14 se refería a la venida de Cristo a la tierra para purificar el santuario. ¿Cristo vino a la tierra? Es pregunta. Claro. Hace 2000 años, no vino en 1844. Cuando usted estudia la fecha con los testigos de Jehová, usted encuentra la similitud. La diferencia está que los testigos de Jehová añadieron que se iba a venir del cielo Sión y que ellos lo construyeron en una parte de Estados Unidos en donde actualmente todavía existe ese lugar, que se dice, hermano, que ahí es en donde descansan los ancianos de los testigos de Jehová con mayor renombre, en donde prácticamente ahí se retiran y ahí viven de una manera muy modesta, en el contexto de muy completa, no les falta nada, porque se le considera como un paraíso. Eso existe, hermano, no es broma. Usted puede ver fotos en el internet y en Google Maps también. Y dice por ahí, calculando que cada uno de los 2300 días representaba un año, lo que mencioné ahorita, tomando como punto de partida la fecha del regreso de Esdras y sus compatriotas a Jerusalén en el 457 a.C. Y llegó a la conclusión que Cristo volvería a la tierra en 1843 después de Cristo. Esto lo llevó a predicar durante un cuarto de siglo este mensaje. Imagínese, hermano, como pastor predicar que Cristo viene, que ya Cristo viene, que ya Cristo viene. Ese es un mensaje correcto, no es incorrecto. Debemos de predicar, enseñar y proclamar la venida del Señor, el rapto, sí. Pero ¿sabe cuál es el principal mensaje que debemos de dar como cristianos? La salvación es el principal mensaje. Dolorosamente, el pastor Guillermo Miller se interpretó de esa manera. Voy a dejar algo en claro porque sí sé en base a la historia, sé lo que estoy hablando. El pastor Guillermo Miller se retractó. Él dijo, está mal lo que hice, pido perdón,
me equivoqué. Oiga, hay que tener valor para poder reconocer eso cuando ya había 25 años de carrera acerca del advenimiento de Cristo. Pero como ya eran tantos sus, vamos a llamarlos sus brazos, sus simpatizantes, que creían la venida del Señor, que precisamente otros hombres comenzaron a tener participación de ello. Y entre ellos dice que inició por medio de profecías fallidas, quien Guillermo Miller señaló 3 fechas del advenimiento de Cristo, las cuales fueron erróneas. Sin embargo, a pesar de haber reconocido su error, 3 grupos se unieron para formar una nueva iglesia basada en la adaptación de su mensaje. En otras palabras, enseñó mal y otras personas dijeron, no, sí enseñó bien. Qué duro, ¿verdad, hermanos? Y dice aquí la historia. Él no aceptó la interpretación revisada y se negó a unirse al nuevo movimiento. ¿Cómo no, hermanos? Pues es prácticamente iba a ser ¿qué? Pues la imagen, el fundamento, el hombre enviado por Dios, pero se negó el pastor. Está correcto, está datado en su vida, en su biografía. Sin embargo, no se puede decir eso en el movimiento adventista porque prácticamente estarían diciendo que el líder fue fallido. Y sigo leyendo, él no solo no aceptó esta interpretación, sino que prácticamente no se unió a ellos. Sin embargo, 2 grupos pusieron énfasis en el sábado como revelación del advenimiento, mientras que otros en los dones del Espíritu que daba precisamente a la iglesia para el día de hoy. En otras palabras, de estos 3 grupos, posteriormente se formaron 4. De estos 3 grupos, 2 de ellos sostuvieron una doctrina sabatista y de la ley mosaica, pero uno de ellos, que es precisamente el más sólido, el más fuerte, que son los adventistas, los sabatistas, ellos sostuvieron bajo la profecía de la mujer llamada Elena White. ¿Quién fue Elena White? Bueno, pues, es considerada una profeta enviada por Dios para la interpretación de la Biblia. ¿Nosotros tenemos intérpretes de la Biblia? A ver, comparta. ¿Me pregunta o me afirma? Porque yo pregunté primero, hermana Carrera. A ver, la hermana Carrera dio un buen argumento. ¿Tenemos intérpretes de la Biblia? A ver, hermano Daniel. Sí, pero ¿hay alguien que nos la pueda interpretar, enseñar? ¿Mande? Muy buen argumento. A ver, hermano Pablo. Bien. Uno de ellos es. Vamos a dejar en claro la respuesta correcta en relación a una pregunta que puede ser juego de palabras. En realidad, nosotros los maestros enseñamos lo que la palabra nos enseña y obviamente utilizamos la armonía de la Biblia para poder interpretar. ¿Qué es interpretar? Explicar, enseñar. Entonces, sí, inclusive, sé que se va a escuchar un poco extraño lo que voy a decir, pero es la verdad. Usted es un teólogo. Ajá, pastor, ya me está haciendo teólogo. Sí. Cuando usted lee la Biblia y usted la entiende y usted la aplica a su vida, ¿qué está haciendo? La está interpretando. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre que yo de manera personal entienda por medio del Espíritu Santo la interpretación de la palabra de Dios, la enseñanza, la explicación de la palabra de Dios, y que tenga a una persona que todo lo que esa persona diga, sin importar que esté de acuerdo a la Biblia, yo lo crea? ¿Cuál es la diferencia? Gracias. Debe de haber un fundamento sobre de ella misma. Entonces, aun cuando el pastor, y me pongo de ejemplo, ¿levantó la mano, hermano Pablo? Ok. Aun cuando el pastor enseñe, explique, interprete la Biblia, el deber de todo cristiano, ¿cuál es? Oiga, bueno fuera que los oyentes, las ovejas, como somos interpretadas en la palabra de Dios, cuando prediquemos la Biblia, hermano, enseñemos la Biblia, ¿cómo fuera bueno que la aplicáramos luego, ¿verdad? Y le voy a poner un ejemplo. Así como cuando le dice a su hijo,
mijo, haz tu tarea. Qué lindo sería que el niño, sí, mamá, gracias. Y luego se fuera el niño, se sentara y se pusiera a hacer su tarea. Oiga, qué lindo fuera, ¿verdad, hermano? Pero sabemos que la realidad es que no. Gracias, por ende los pastores hacemos lo mismo, hermana Carrera. Los maestros, los predicadores hacemos lo mismo. Puchamos y puchamos y puchamos. No para que se cambie la gente, sino para que la gente acepte el mensaje de Dios. La diferencia está sobre Elena White, es que las personas tomaron todas sus visiones proféticas, sus sueños proféticos, sus interpretaciones bíblicas y la asentaron como algo infalible. Ese fue el problema. Ese fue el detalle, dijo Cantinflas. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Dice que prácticamente escribió cerca de 5,000 artículos en los periódicos, incluyendo compilaciones de 100,000 páginas. Y actualmente se han publicado cerca de 100 libros de ella, si es verdad, hermanos. Dice, los cuales han sido traducidos en 144 idiomas. Se contabilizan cerca de 2,000 sueños proféticos. Voy a hacer una pregunta con la finalidad de que se mueva el tapete cristiano. ¿Usted cree sinceramente que por mucho que busque a Dios, de que tenga una vida de oración, una vida de santidad, usted cree que Dios le va a dar ese nivel de sueños y de visiones proféticas, hermanos? Sinceramente, contésteme con sinceridad y deme una base bíblica, porque ahí es donde está el asunto, ¿verdad? Primero le pregunto a un grupo y después me voy a acercar a los más maduros en el Señor, los que tienen más conocimiento bíblico para poder responder algo así. No digo que los demás no, pero es para conocer la media de la iglesia. Alex, allá atrás te pregunto a ti primero. ¿Tú crees que Dios, si le buscas con todo tu corazón, Dios te puede dar unos 500 sueños y visiones proféticas? No sabes, no, es mejor decir así, ¿verdad? Si no quieres, bien. Hermano Juan, esta mujer tuvo 2,000. No, pues eso ya lo sabemos, hasta nosotros nos quedan los ojos cuadrados. Pero ¿usted cree que si usted busca al Señor con todo su corazón, pueden venir esos 2,000? No está pecando con dar su respuesta. ¿70 años fue la vida en la que se dedicó ministerialmente hablando? Bien. Hermano Pablo. Está muy exagerado, porque si lo cotejamos con la Biblia, no podemos encontrar ni siquiera 100. Ni juntándolos a todos, dice el hermano Pablo. Es interesante, hermanos, que cualquier persona que lea su vida debe de conocer quién era esta mujer. No es nomás porque ya creo que Dios me ama y ahí voy a congregarme ahí. No, mira cómo se formaron sus raíces. Mira cómo está estructurado su fundamento teológico, su guía espiritual. Y sigo leyendo. Dice, y visiones durante toda su vida. Dice, sin embargo, muchos de sus sueños proféticos y visiones han sido fallidas o no tienen una sana interpretación bíblica. Dijo una vez un pastor, de repente los relojes descompuestos también dan la hora correcta. ¿Sabe lo que significa metafóricamente hablando? Que aún los mentirosos de repente le atinan. Eso significa. Aún los mentirosos de repente le atinan. Y cuando a mí me preguntan, no, pero es que se cumplió esa profecía de aquel hombre, de aquel exponente de la Biblia. Sí, pero mira, ha dicho más de 30 cosas que están fuera de la Biblia. Porque diga una no significa que es la correcta, que Dios lo guió. Yo no supongo ni al profeta Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, ni Daniel, ni ningún hombre de los profetas de Dios que le estén atinando ahí al precio a ver si pega o no pega la profecía. No, hermanos. Todas las profecías que fueron del cumplimiento se cumplieron sobre el tiempo apropiado. Y las profecías escatológicas se están cumpliendo al pie de la letra en relación al tiempo de Dios. Posteriormente dice su fuente de autoridad. ¿Ellos en qué creen? Bueno, pues ellos creen que la Biblia es la palabra de Dios y que es inefable e inerrante. Sin embargo, todas las enseñanzas a su interpretación están basadas en las investigaciones, sueños y visiones de la profeta Elena White, quien por décadas se dedicó a la interpretación de temas principales en la Biblia, formando así dogmas, los cuales son fundamentales para la unidad de la iglesia. Dios usa al hombre para instruir al creyente,
pero su interpretación debe ser armónica. En otras palabras, voy a usar este ejemplo para finalizar. Si a usted Dios le da un sueño, bien, pero analice su sueño y usted evalúese a sí mismo si es un sueño en donde Dios le está hablando por medio de él o si simplemente es un sueño pues propio, sugestivo, inconsciente, preconsciente, como lo querramos interpretar. ¿Por qué? Porque el problema de esta personalidad, de esta mujer, es que se salió de control. Y al salirse de control, lamentablemente, se formó una teología, se formó una doctrina. Por eso inclusive hasta cuando oramos, hermanos, es tan prudente que si escuchamos una voz. A ver, les voy a hacer un ejemplo, ya con esto finalizo. ¿A quién le ha pasado? Y dice, a ver, que entra a una gasolinera y luego se le viene a la mente, juégale el número tal para que te haga rico. Yo pensé que era el único loco. No, puro santo aquí, ¿verdad? Soy el único pecador. Pastor, pues ¿qué está pensando? Pues yo soy atacado. Yo entro a la gasolinera, veo que hay un lapicito, un papelito y camino y de repente me ahonda un pensamiento, juégale. Y dentro de mí, juégale tú, yo no. Pero la realidad es que la mente en ocasiones nos habla por ella misma, por su defecto, por su continuidad, por su vida diaria. Pero ¿cómo identificar esa diferencia entre el Espíritu Santo y la mente misma? Cosa que Elena White, sinceramente, hermanos, no logró contener. No logró contener. Y la gran mayoría de sus asuntos doctrinales y visiones proféticas y todo eso, dolorosamente están cotejadas en las enseñanzas de los adventistas. Así que hoy solamente vamos a ver esta parte histórica y un poco acerca de sus fundadores. La semana que entra vamos a entrar en los puntos doctrinales, pero sí me interesaba saber cómo están asentadas las raíces de este movimiento. De antemano le tengo que decir abiertamente, si yo supiera, yo, como estudiante, como maestro de la palabra, si yo supiera que mis raíces están sobre estas locuras, lo digo con toda la sinceridad, yo dudaría de lo que estoy haciendo. Yo lo dudaría. Cuando yo estudio la palabra de Dios y me asiento sobre la doctrina de la que enseño, de la que tengo que tener la precaución de compartir, créame, hermano, reviso constantemente que estén basadas en la palabra de Dios. Y esto, abiertamente y dolorosamente lo digo, está basado sobre un sinfín de locuras a las cuales debemos de ser muy cautelosos. Vamos a ponernos de pie esta mañana, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. ¿Se imaginó que así estaban las raíces de los adventistas? No, ¿verdad?